Nueva clase virtual. Nueva clase virtual. El día de hoy vamos a ver algunos otros ejemplos acerca de lo que eran diagramas de cuerpo libre, ¿de acuerdo? Entonces, acá tengo dos ejemplos en pizarra, solo que acá solo están las figuras. Entonces les voy a leer acá el planteamiento del problema. Era el mismo que estaba en la presentación que vimos en la clase anterior. Acá tenemos un plano, acá en este angulito, y tenemos que es un plano inclinado. El problema dice de la siguiente manera. ¿Qué aceleración adquiere un cuerpo de 10 kilogramos de masa si digamos se desliza en un plano inclinado de 35 grados, sin tomar en cuenta el rozamiento? Quiere decir que esta es una superficie lisa. Ok, necesito preguntar, pueden observar acá el plano inclinado donde está la masa. Ok, necesito que sí me respondan porque debido a que no tengo el celular en la mano, no puedo, digamos, determinar si ustedes están observando o no. Bueno, podemos observar el plano que tenemos acá. Un poco, señor. La luz refleja en el pizarrón, entonces no mucho se logra ver. Ah, ya. No sé si ahora podemos observar un poco mejor. Ahora sí, señor. Muy bien. Bueno, acá tenemos una masa y está sobre un plano de un ángulo. ¿De cuál era el ángulo de nuestro plano? Acabo de leer el planteamiento del problema. ¿Cuál era el ángulo de nuestro plano? De 35 grados, señor. Excelente, 35 grados. Entonces acá, como hay una superficie de contacto, obviamente es lisa, entonces no vamos a tomar en cuenta el rozamiento. Entonces existe la normal hacia arriba, perdón, y tenemos el peso hacia abajo. Ahora, si la masa o el cuerpo se está deslizando hacia abajo, quiere decir que existe una fuerza. Entonces esta fuerza la vamos a poner acá. Pero esa fuerza no me va a servir ahorita, ¿de acuerdo? Lo que nos vamos a centrar ahorita es en el peso, ¿de acuerdo? Nuestra fuerza en este caso que lo impulsa hacia abajo es el peso. Entonces vamos a hacer una línea punteada acá en la parte de abajo para indicar el vector del peso, ¿de acuerdo? Esto siempre va a ir hacia abajo. Es como la que tenemos acá. Ahora, si nuestro vector, acá voy a poner otra línea punteada para indicar el eje Y, está, digamos, con un ángulo, acá observen, tengo un ángulo de 35 grados, y ese mismo ángulo, perdón, lo tenemos acá. Este ángulo también es de 35 grados. Entonces, el ángulo que está acá en el plano inclinado es el ángulo que va a tener el peso acá en el plano cartesiano. Entonces nos pasamos acá a este plano cartesiano de aquí para poder observar cómo va a suceder el movimiento. Acá ya tengo el vector del peso graficado acá y tenemos un ángulo de 35 grados, ¿de acuerdo? Se recuerda que los vectores, para poder hallar las componentes de nuestros vectores, teníamos que hallar las funciones trigonométricas. Entonces, como mi vector peso está por acá, tengo que hallar sus componentes. Entonces tendría un peso en X y tendría un peso en Y. ¿De acuerdo? Ahora pregunto, aquí tenemos el peso en X y aquí tenemos el peso en Y. Para el peso en X, ¿qué función trigonométrica puedo utilizar? A ver, ¿qué función trigonométrica puedo utilizar para el vector X que se encuentra justo enfrente del ángulo? Recordemos, eso lo vimos en la primera unidad. Entonces recordemos qué función trigonométrica utilizaba.
utilizábamos el seno. ¿Por qué? Porque está justo enfrente del ángulo, es el lado opuesto de nuestro triángulo. Entonces sería masa por gravedad por el seno de nuestro ángulo, y nuestro ángulo sería de 35 grados. Y para el lado del peso Y, ¿cuál sería entonces mi función trigonométrica? Sería coseno de 35 grados, ¿ok? Media vez ya tengamos ahora las componentes de mi vector peso, que prosigue. Como yo quiero saber qué fuerza lleva el peso para impulsarlo hacia abajo, yo tengo que hacer entonces una sumatoria de fuerzas. Si yo digo sumatoria de fuerzas en Y, es igual a 0. ¿Por qué? Porque en Y no tengo movimiento. Ustedes se pueden dar cuenta acá en el plano cartesiano, aquí está el eje X y aquí está el eje Y, pero el movimiento solo es en el eje X, lo vamos a tomar en cuenta en el eje X. Entonces aquí es 0. Y en el eje Y tengo la normal y tengo el peso que va hacia abajo, entonces el peso iría negativo, menos masa por gravedad por el seno, perdón, aquí es el coseno porque estamos hablando de Y, aquí sería por el coseno de 35 grados. Y esto es igual a 0. Entonces esto ahorita no me sirve. ¿Qué es lo que me va a servir? Me va a servir el peso en X o todas las fuerzas que se aplican en el eje X, porque es ahí donde hay movimiento. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por gravedad, perdón, aquí sería masa por aceleración, porque tenemos movimiento en el eje X. Entonces aquí ya hago la sumatoria. Sumatoria de fuerzas en X. Acá tengo las fuerzas en X y la única que tengo en X es el peso. Entonces sería masa por gravedad por el seno de 35 grados. Y eso es igual a masa por aceleración. El problema, creo que me pedía la aceleración. Entonces, acá podemos despejar. La masa acá está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces me queda algo parecido a esto. Aceleración es igual a masa por gravedad, por el seno de 35 grados, dividido la masa. Ahora observen, aquí aplico conocimientos de matemáticas. Más arriba y más abajo se cancelan. Y me queda solo entonces que la aceleración es igual a la gravedad por el seno de 35 grados. Realicemos el cálculo en nuestro aparatito, en nuestra calculadora, y ustedes me dan la respuesta. Recuerde que tiene que activar su micrófono para poder decirme su respuesta, ya que me estoy viendo los mensajes. ¿Ok? ¿Cuál sería entonces mi aceleración en este caso? Serían 5.62. Correcto, 5.62 G. 10 por segundo ¿Metros cuadrado. por segundo cuadrado? Correcto, metros sobre segundo cuadrado. Entonces ya tengo la aceleración y aquí ya he resuelto el problema con diagramas de cuerpo libre. Pregunto, ¿hay alguna duda o algún proceso que usted no entendió? Así, digamos, ya teniendo todo acá en la pizarra, vuelvo a explicar nuevamente. ¿No hay dudas ni preguntas? De acuerdo. Entonces eso quiere decir que vamos muy bien. Acá entonces ya tengo mi respuesta. La aceleración del plano es de 5.62. Entonces ya he terminado acá con este ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo donde nuestro cuerpo va a estar en reposo en un plano inclinado también. Entonces, necesito que estén pilas ahí con su calculadora también y con su cuaderno de notas para que estén tomando notas de algunas características que posiblemente
no hayan ido en la presentación de la clase anterior. Entonces acá nos vamos a pasar a este plano. Acá vamos a tener ahora un cuerpo, un cuerpo en reposo. ¿Cómo va a estar en reposo? Va a estar en reposo debido a que acá va a estar, digamos, atado a una cuerda. Entonces nuestro cuerpo acá ya no está en movimiento, sino que está, digamos, atado a una cuerda. Entonces ya tenemos una tensión. Ya teniendo una tensión, este cuerpo inclinado se encuentra a un ángulo de 37 grados, ¿de acuerdo? Tenemos un ángulo de 37 grados y nuestro cuerpo está, digamos, en una superficie inclinada atada a una cuerda. Ahora, ¿cómo puedo resolver este problema? Es similar al que habíamos visto anteriormente. Entonces acá le coloco 37 grados y de este lado yo tengo la tensión. Aquí en la parte de arriba yo tengo la normal y aquí tenemos el peso, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar las componentes de nuestro peso. Ya sabemos que tenemos que hallar una componente en X y una componente en Y. Entonces es igualito a lo del problema anterior, lo único que cambia es el ángulo. Entonces yo digo, peso en X es igual a la masa por gravedad por el seno de 37 grados y el peso en Y es igual a la masa por gravedad por el coseno de 37 grados. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tengo las componentes del peso. Lo único que me queda ahora es hallar la tensión. Y acá lo que vamos a hacer es una sumatoria de fuerzas. Como las fuerzas en el eje Y casi no me van a servir porque no hay movimiento ahí, entonces lo que hago es una sumatoria de fuerzas en X y esto es igual a 0, porque recuerde que la masa está atada a una cuerda pero no hay movimiento. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en el eje X? A ver, ¿qué fuerzas tenemos en el eje X? A ver, por ahí escuché que alguien activó su micrófono. ¿Cuáles serían entonces nuestras fuerzas en el eje X? Vamos chicos, tenemos que participar porque si este tema no lo logramos entender, vamos a tener problemas después con la realización de los ejercicios. Entonces, si usted tiene dudas, mejor siga participando, así digamos que se va quitando el miedo de poder resolver este tipo de problemas. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuáles serían mis fuerzas en el eje X? Ok. Las fuerzas en el eje X son la tensión, aquí la podemos observar en nuestro plano cartesiano, y tenemos el peso, ¿de acuerdo? Entonces tengo menos masa por gravedad por el seno de 37 grados. Y esto es igual a 0. Como a mí me piden la tensión, entonces yo digo, acá tensión es igual, en la masa por gravedad por el seno de 37 está negativo, pasa a positivo. Entonces, ¿cuál sería la tensión en este plano? A ver, hagamos el cálculo ahí. ¿Cuál sería el resultado entonces para la tensión? 0.60. ¿Por qué 0.60? Ay, permítame. Acá se me olvidó, digamos, darles la masa, el valor de la masa. Entonces, aquí con este valor ya pueden hallar completamente. Entonces, la masa es igual a 30 kilogramos. Ahora sí, multipliquemos la masa por la gravedad y por el seno de 37 y ahí podemos encontrar la tensión. ¿Cuál sería entonces mi tensión?
Serían 176.93. Correcto. 166.93 me dijo, ¿verdad? Y en este caso sería newtons. Ya tengo entonces la tensión. Ahora, ¿qué pasa si en el problema me piden que yo encuentre la normal? Entonces ya hago la sumatoria de fuerzas en Y y este es igual a 0 también porque no hay movimiento. En la normal tengo perdón, en el eje yo tengo la normal y también tengo el peso, que es masa por gravedad por el coseno de 37 grados, y esto es igual a 0. Si despejo la normal nuevamente, también me queda masa por gravedad por el coseno de 37 grados, y eso es igual a 0. Multipliquemos entonces y cuál sería el valor de mi normal. Multiplicamos la masa. 234.79. A ver, 234.79. Ok, entonces aquí ya tengo la tensión del sistema y ya tengo la normal. Si se dan cuenta, es bien sencillo trabajar con los diagramas de cuerpo libre porque nos facilitan muchas cosas. Entonces aquí podemos hallar, por ejemplo, cada una de las componentes de nuestros vectores, que en este caso son las fuerzas. Aquí podemos identificar muy bien las fuerzas, de qué lado de nuestro plano cartesiano están y hacia dónde o cuál es la dirección. Recuerden, en este caso nuestro cuerpo está en reposo. Entonces, todas las sumatorias de fuerzas iban a ser igual a 0. Y en caso nuestro cuerpo está en movimiento, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y dependiendo hacia dónde se dirige el movimiento, va a depender también del signo de nuestras fuerzas. Pregunto, ¿hay dudas o preguntas con relación a este ejercicio? Si no hay dudas ni preguntas, podemos avanzar. Señor, una Sí, dígame. pregunta. ¿Cómo saca el resultado? Es que eso sí no lo entendí. El resultado ¿cómo lo hace en la calculadora? ¿Cómo así qué resultado? El resultado para sacar el resultado. Es que no lo entendí tanto. El resultado que está a la par. Para sacar el newton. Para sacar el newton. Recuerda que estoy multiplicando 30 kilogramos por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y en la clase anterior vimos las dimensiones de las fuerzas. Entonces, si multiplico kilogramos por metros sobre segundo cuadrado, eso me va a dar los resultados de Newton. Si en caso son gramos y los multiplicamos por centímetros sobre segundo cuadrado, eso me va a dar la altura. Y si en caso multiplico, por ejemplo, las libras por los pies sobre segundo cuadrado, eso me va a dar el resultado de Coulomb. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí fue donde salieron los newtons. Entonces, sí hay que, digamos, ir viendo en qué sistema están cada uno de estos valores. La gravedad, obviamente, se adapta al valor de la masa. Entonces, si la masa está en gramos, usted ya sabe que la gravedad en este caso sería 980 centímetros sobre segundo cuadrado. No sé si resuelvo su duda, corazón. Sí, señor, gracias. Ok. Muy bien, ¿alguna otra duda o pregunta con relación al problema que acabamos de resolver? Ok. Creo que ahí ya no hay más dudas ni preguntas. Eso quiere decir que vamos comprendiendo bien lo que estamos viendo ahorita. Ahora vamos a ver un sistema diferente. Aquí ahorita solo hemos visto una masa. Ahora vamos a ver dos masas. ¿De acuerdo? Entonces, necesito que pongan mucha atención porque el sistema ahorita va a cambiar. Vamos a ver ahora una fuerza nueva. Tenemos acá un sistema de dos masas. Masa 1
y masa 2, ¿de acuerdo? Cada una de las masas tiene un valor diferente. Entonces, la masa 1 tiene un valor de 2.6 kilogramos y la masa 2 tiene un valor de 1.4 kilogramos, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos masas están en contacto y están sobre una mesa. A estas dos masas se les aplica una fuerza hacia la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos una fuerza que se les aplica para poder moverse. Ahora, la fuerza que se les aplica es de 45 newtons. Entonces aquí ya me da la fuerza que se les aplica. Luego tenemos que encontrar la fuerza de contacto entre esas dos masas. Aquí aplicamos con la tercera ley de Newton. A toda acción le corresponde una reacción. Entonces usted ya sabe que se recuerda que en la presentación que yo le di, por ejemplo, si usted, digamos, pone las manos sobre la pared, esa pared le está devolviendo la misma fuerza que se le está aplicando. Pues es lo mismo acá, con los dos bloques que tenemos aquí sobre la mesa. Entonces vamos a saber cómo se resuelve eso. Como me pide la fuerza de contacto, me pide la fuerza que está entre el medio de las dos masas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero tengo que hacer mis diagramas de cuerpo libre. Entonces vengo y hago mis planos cartesianos. Esta va a ser para la masa 1 y este va a ser para la masa 2. Luego vamos a hacer un diagrama para cada una de las masas. Entonces acá para la masa 1, como tenemos una superficie de contacto, existe la normal. A ver, ¿existe normal en este caso? Sí. Ok, correcto. Sí tenemos normal porque tenemos superficie de contacto. Entonces la normal iría hacia arriba. Vamos a poner esta masa 1 por acá, si no nos vamos a confundir. Tenemos entonces hacia arriba la normal, tenemos el peso hacia abajo, que lo voy a representar como masa 1 por gravedad. Hacia acá tengo la fuerza que se le aplicó y hacia este lado, hacia el lado contrario, tenemos la fuerza de contacto. ¿Podemos ver bien ahí las flechitas del plano cartesiano? Muy bien. Entonces acá ya tenemos nuestro plano, nuestro diagrama de fuerza. Como la fuerza de contacto es contraria a la fuerza que se le está aplicando, es por eso que viene hacia acá. Y la fuerza se está aplicando hacia acá. Vamos con el segundo diagrama. Acá tenemos también que existe la normal. Esta sería la normal 2 y esta sería la normal 1. Acá tenemos el peso también hacia abajo, masa 2 por gravedad. Y acá ya solo tenemos la fuerza de contacto, ¿de acuerdo? Entonces nuestra fuerza de contacto va a ser hacia acá, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el contacto lo está haciendo para acá, y en este caso el contacto lo está haciendo para acá, para la masa 1. Por eso es de que quedaron así las flechitas. Entonces ya tenemos nuestros diagramas de cuerpo libre. Ahora ya puedo hacer la sumatoria de fuerza. Veamos en qué ejes tenemos la fuerza de contacto y los tenemos en el eje X. Entonces ahorita voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. Y esto es igual a masa por aceleración. Vamos a hacer primero la sumatoria de fuerzas de la masa 1, porque es igual a masa por aceleración, porque recuerda que se le aplicó una fuerza y entonces están en movimiento. Entonces aquí yo digo qué fuerzas tengo en el eje X para la masa 1. A ver chicos, ¿qué fuerzas tenemos en el eje X? La fuerza que se le aplicó y la fuerza de contacto. Y la fuerza de contacto, correcto. Ahora, la fuerza que se le aplicó es positiva. ¿Por qué? Porque es la fuerza hacia donde se está moviendo. Ahora, la fuerza de contacto va a ser negativa porque va contraria al movimiento. Entonces, por eso me queda fuerza menos fuerza de contacto es igual a masa 1 por aceleración. Y aquí tengo
mi primera sumatoria. Como yo quiero la fuerza de contacto, voy a despejar. Entonces digo, fuerza de contacto, la fuerza de aceleración. Aquí yo ya les despejé de una vez la ecuación. Esto que estaba acá como fuerza pasó a ser negativo, pero como la fuerza de contacto me quedaba negativa, entonces multipliqué por -1. Entonces me queda fuerza positiva menos masa 1 por aceleración. Entonces es por eso que me queda así. A esta la voy a llamar ecuación 1. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X para la segunda masa. Entonces esto es igual también a masa por aceleración, porque recuerda que también las dos juntas van en movimiento. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en el eje X para la masa 2? La fuerza de contacto. Correcto. Aquí ya solo tenemos la fuerza de contacto y eso es igual a la masa 2 por aceleración. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que aquí ya se nos despejó de una vez nuestra ecuación. Entonces a esta la vamos a llamar ecuación 2. Como la fuerza de contacto es la misma en este sistema, ¿qué vamos a hacer? Hacemos lo mismo que hacemos con la tensión. Vamos a igualar las fórmulas. Entonces yo digo, como aquí ya tengo mi primera fuerza de contacto, yo digo fuerza menos masa 1 por aceleración es igual a masa 2 por aceleración. Primero tengo que encontrar la aceleración para poder encontrar algunas de las fuerzas de contacto. Entonces voy despejando. Esto de acá, masa 1 por aceleración está negativo, pasa positivo, entonces me queda fuerza es igual a masa 2 por aceleración más masa 1 por aceleración. Entonces aquí ya tengo, aplico factor común y me queda masa aceleración multiplicado por la suma de masa 1 y masa 2. Entonces, como ustedes ya conocen ese paso, entonces aquí ya me voy a obviar un poquito, aquí por el espacio me voy a pasar para este lado. Entonces, vamos observando acá que la aceleración es igual a la fuerza dividido la sumatoria de la masa 1 y la masa 2. ¿Cuál sería entonces nuestra aceleración? Ya sabemos que la fuerza es de 45 newtons. Entonces aquí le voy a poner kilogramos por metro sobre segundo cuadrado dividido la sumatoria de nuestras dos masas. Eran 2.6 kilogramos para la masa 1 y 1.4 kilogramos para la masa 2. ¿Cuál sería mi aceleración en este caso? A ver, chicos, hagamos nuestras operaciones ahí y me indican entonces cuál. 112.47. No, eso sí sería mucho. Entonces, recuerde que acá primero tiene que sumar 2.6 y 1.4. 23 puntos. Luego yo dividir. ¿Cuánto? 3.75. 23.75. No, también sigue siendo mucho. 11.25. Ahí estamos. Es 11.25. Y como estamos hablando de aceleración, kilogramos arriba y kilogramos abajo se cancelan y me quedan solo metros sobre segundo cuadrado. Entonces tenemos un resultado para nuestra aceleración de 11.25. Entonces vayamos sumando en la calculadora. Primero tenemos 2.6 más 1.4. Eso me da un resultado. Anótelo en su cuadernito y luego divida 45 dentro de ese resultado y tendría que darle 11.25. Y esa sería nuestra aceleración. Lo explico para algunos que les salió el resultado un poquito diferente.
Media vez tengamos nuestra aceleración, ya podemos hallar nuestra fuerza de contacto. Entonces aquí utilizo la ecuación 2. Fuerza de contacto es igual a masa 2 por aceleración, que es la más fácil, la ecuación que ya habíamos encontrado anteriormente. ¿Y qué hacemos aquí? Únicamente sustituir nuestros datos. Fuerza de contacto es igual a la masa 2, que tiene un valor de 1.4 kilogramos, multiplicado por 11.25 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál sería entonces el valor de la fuerza de contacto? Serían 15.75 Correcto. 15.75 ¿qué? newtons. Muy bien. En este caso entonces ya encontré la fuerza de contacto. Pregunto, ¿hay alguna duda con respecto al procedimiento acá? Muy bien. Entonces, podemos continuar. Aquí ya encontré la fuerza de contacto, pero también me piden la aceleración de las masas. Ya encontramos la aceleración de las masas, 11.25, eso fue lo primero que encontramos. Ahora me piden también las fuerzas individuales, las fuerzas netas aplicadas sobre cada una de las masas por individual, las fuerzas resultantes sobre las masas por individual. Entonces, ese procedimiento lo vamos a hacer por acá. Aquí sí vamos a utilizar un plano para cada masa. Entonces acá nos venimos y yo digo, voy a la primera masa y aquí voy a despreciar la fuerza de contacto. Entonces la masa 1 tiene la normal hacia arriba y tiene el peso hacia abajo. En este caso sería masa 1 por gravedad. Y tenemos la fuerza que se le aplique, que va hacia allá. Entonces me piden la fuerza neta aplicada sobre nuestra masa 1. Todo permítanme acá. Vamos. Y ahí lo único que tenemos que hacer es sumar todas las fuerzas que están en el eje X, ¿de acuerdo? Entonces ahorita solo nos vamos a centrar en el eje X. Hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X y esto es igual a masa por aceleración, porque recuerde que está en movimiento. Y como yo ya no estoy tomando en cuenta la fuerza de contacto, entonces la única fuerza que tengo es la que se le aplica, y esto es igual a masa 1 por aceleración. ¿Cuál sería entonces la fuerza que se le está aplicando únicamente a la masa 1? Recuerde que la masa 1 tiene un valor de 2.6 kilogramos. ¿29.25? 29.25. ¿Qué dice el público? ¿Todos están de acuerdo? Su compañera dice que tenemos un resultado de 29.25 newtons. ¿A los demás también les salió así? Señor, a mí sí me salió 29.25. Ok. De acuerdo. Ahora vamos a hallar la fuerza de la segunda masa. Y es lo mismo, prácticamente también le multiplicamos, hacemos la sumatoria de fuerzas. Y como recuerde que también se le está aplicando una fuerza hacia la derecha, entonces aquí es igual a masa por aceleración. Tenemos la fuerza que se le aplica, y esto es igual a masa 2 por aceleración. ¿Cuál sería la fuerza entonces en este caso? Recuerde que la masa 2 tiene un valor de 1.4 kilogramos, una masa de 1.4 kilogramos.
15.75. Correcto. 15.75 newtons. Es la misma fuerza de contacto que se le aplica. Entonces aquí ya hemos resuelto el ejercicio, nos pidieron la fuerza de contacto y si la pudimos encontrar, sería fuerza de contacto 15.75 newtons. Nos pidieron la aceleración de las masas, que son 11.25 metros sobre segundo, y nos pidieron también las fuerzas resultantes de cada una de las masas. Esta es para la masa 1 y esta sería para la masa 2, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya tenemos resuelto nuestro sistema. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta de dónde salió tal cosa para ir resolviéndolas de una vez? Ok. El silencio otorga. Como dijo señor, Que si alguien tiene alguna duda o pregunta acerca del sistema de acá. no, ¿No? todo bien. Entonces vamos a pasar a un ejercicio y haciendo un nivel de dificultad un poquito mayor. Si se da cuenta, trabajar con fuerzas y diagramas de cuerpo libre es bien sencillo. Lo único que tiene que observar es hacia dónde va la fuerza, hacia dónde va el movimiento y así ir asignando los signos, luego despejando fórmulas. Entonces ya vio que el despeje de fórmulas sí nos sirve, ya vio que los vectores también nos sirven y el movimiento que vimos durante la segunda unidad también nos está sirviendo. Entonces, todo lo que vimos anteriormente era una breve preparación para poder observar acá lo que son las leyes de Newton. Entonces, ahora vamos a ver un problema de un semáforo. ¿De acuerdo? Entonces, el problema del semáforo, el semáforo que vamos a ver ahorita está en reposo. Pongan mucha atención y vayan anotando en su cuaderno los datos para que cuando yo se los pida ya se les facilite brindarme la información. Este es un semáforo que pesa 122 newtons, cuelga de un cable unido a otros dos cables sostenidos de un soporte, como en la figura, y ahorita les voy a hacer la figura. Los cables superiores forman ángulo 1, 37 grados, ángulo 2, 53 grados, con la horizontal. Estos cables superiores no son tan fuertes como el cable vertical y se romperán si la tensión en ellos supera los 100 newtons. El semáforo permanecerá colgado en esta situación o alguno de los cables se romperá. Eso es lo que vamos a averiguar ahorita. Entonces, nuestro semáforo está ubicado de la siguiente manera. Aquí tengo el ángulo 1 y aquí tengo el ángulo 2. Acá tengo la cuerda que sujeta el semáforo y aquí está nuestro semáforo. ¿De acuerdo? Este es el sistema que sostiene el semáforo que tenemos acá en la pizarra. Entonces, lo primero que tengo que hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre, pero aquí vamos a hacer dos. Vamos a hacer uno para el semáforo y vamos a hacer uno para el diagrama de cuerdas o para el sistema de cuerdas que tenemos aquí arriba. Entonces vamos a hacer de primero el del semáforo, que es el más fácil. Vengo acá y aquí tengo el semáforo. Perdón, aquí. Ahí está. Entonces hacia abajo del semáforo tengo el peso. Y hacia arriba de nuestro semáforo tengo la tensión. Vamos a nombrar esta tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Entonces aquí tengo la tensión 3. Y ese sería nuestro diagrama para el semáforo. Es lo único que hay que hacer acá. Vamos con el segundo diagrama. Acá ya vemos entonces algún plano cartesiano. Y aquí ya tengo un ángulo, ¿de acuerdo? De aquí para acá y otro de aquí para acá. Entonces, el ángulo que estaba aquí arriba
Estos ángulos que estaban aquí arriba son los mismos que yo tengo aquí abajo. Entonces, aquí tengo el ángulo 1 y aquí tengo el ángulo 2. Y hacia abajo tengo la tensión 3 que estaba sujetando a nuestro semáforo. Comprendemos ahorita lo que el diagrama de cuerpo libre y los diagramas de cuerpo libre que acabamos de hacer. ¿O alguien tiene alguna duda? Muy bien. Entonces vamos a empezar con nuestra solución del sistema. Lo primero que hacemos acá en el sistema, en el primer sistema, en el diagrama de cuerpo libre de nuestro semáforo, como no hay fuerzas en el eje X, únicamente hago la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Como el semáforo está en reposo, entonces yo digo que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y las fuerzas que tenemos en Y serían la tensión 3 menos el peso. Y eso es igual a 0. Si yo despejo la tensión 3, sería tensión 3 es igual a el peso. ¿Cuál era el peso del semáforo? A ver, chicos, ¿cuál era el peso del semáforo? 152 newton. Muy bien. En este caso, creo que, no sé si yo dije mal la información, pero eran 122, perdón. Ahí estamos. Aquí para que corrijamos, ahí si yo lo he dicho mal. Entonces, la tensión 3 es igual a 122 newton. Entonces, ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en este sistema. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a construir nuestra tablita para ir poniendo todo nuestro dato. Me voy a la tensión 1. Ahí estamos. Y yo digo, aquí voy a poner la fuerza. Acá le pongo la componente en X. Se recuerda que en los vectores hacíamos lo mismo. Aquí pongo la componente en Y. Entonces, la primera fuerza que vemos es la tensión 1. Esta tensión 1 tiene una componente en X y tiene una componente en Y, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hago la línea punteada. La componente en X está justo a la par del ángulo. Entonces, ¿qué función trigonométrica puedo utilizar? A ver, ¿qué función trigonométrica utilizo para el cateto que está a la par del ángulo? Seno. Coseno. Para el cateto que está a la par utilizamos coseno. Y para lo opuesto utilizamos seno. Entonces acá, como la componente en X se encuentra en el lado negativo de X, entonces yo digo menos tensión 1 por el coseno de mi ángulo 1. Y ahora vamos con la componente en Y. La componente en Y se encuentra por arriba, ¿de acuerdo? Arriba del eje Y, entonces es positiva. Entonces yo digo tensión 1 por el seno del ángulo 1. Y ahí ya tengo mis dos componentes. Vamos hasta ahí. ¿Bien? Señor, Dígame. una pregunta, ¿podría volver a explicar lo de los signos? Lo de los signos. Ah, bueno. Ustedes ya saben que aquí tenemos un eje X y un eje Y. Del lado derecho está X positivo y del lado izquierdo está X negativo. Arriba tengo Y positivo y abajo tengo Y negativo. Entonces la tensión 1, digamos la tensión en X, la tensión 1 en X está del lado negativo de la X. Es por eso que aquí le puse menos tensión 1 por el coseno del ángulo 1. ¿De acuerdo? Esta sería como la tensión en X. ¿De acuerdo? La tensión 1 en X. Y esta sería la tensión 1. Entonces acá tenemos cada una de las tensiones. Por eso acá en la tensión en Y
Es positiva porque está en el lado positivo de la Y. No sé si resuelvo las dudas. Sí, señor, gracias. Ok. Vamos ahora con la tensión 2. La tensión 2 se encuentra en el lado positivo de la X y positivo de la Y, entonces estas tensiones las dos van a ser positivas. Entonces yo digo la tensión 2 en X es igual a, como tenemos igual tenemos la tensión justamente también a la par de mi ángulo, entonces yo digo tensión 2 por el coseno del ángulo 2 y la tensión 2 en Y es igual a la tensión 2 por el seno del ángulo 2. Entonces ahí podemos observar. ¿Qué nos falta? La tensión 3. Ahora, como la tensión 3, recuerde que en sus vectores, si estaba sobre el eje, entonces obviamente iba a tener 0 en alguna de las componentes. Entonces, como está sobre el eje Y, no hay componente en el eje X. Entonces, solo tenemos componente en el eje Y. Y sería igual a la tensión 3. En este caso sería el peso. Ya sea le podemos poner tensión 3 o también le podemos poner el peso. Recuerde que la tensión 3 es igual al peso. Entonces aquí ya tenemos nuestra tablita. Recuerde que después de la tablita nosotros hacíamos nuestra sumatoria de fuerzas. Entonces vamos a pasar a la sumatoria de fuerzas. Aquí yo ya lo hice en una tablita porque ya tenemos 3 vectores. Recuerda que hallábamos las componentes de nuestros vectores y luego hacíamos las sumatorias. Lo mismo hacemos acá. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X y eso va a ser igual a 0 porque el cuerpo está en reposo, nuestro semáforo está en reposo. Y tengo entonces en el eje X la tensión 1 menos tensión 1 por el coseno del ángulo 1. Tenemos más tensión 2 por el coseno del ángulo 2 y esto es igual a 0. Luego tenemos la segunda sumatoria de fuerzas, que sería en el eje y esta también es igual a 0. Acá tengo entonces la tensión 1 por el seno del ángulo 1. Tengo la tensión 2 en Y más tensión 2 por el seno del ángulo 2 y tengo el peso. ¿De acuerdo? Pero como el peso va hacia abajo, le vamos a poner menos peso. Y esto es igual a 0. Entonces aquí ya tengo mi ecuación 1 y mi ecuación 2. ¿Esto para qué me va a servir? Me va a servir para poder encontrar cada una de las tensiones. Entonces nos vamos a pasar para acá, por el espacio allá, para que ustedes puedan observar que se está haciendo. Y voy a despejar la tensión 2 en la ecuación 1. Tensión 2 es igual, ahí si se pueden dar cuenta, la tensión 1 es negativa, pasa al otro lado a ser positiva, coseno del ángulo 2 está multiplicando, pasaría a dividir, entonces me queda acá tensión 1 y voy a multiplicar los cosenos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo tensión 1 por el coseno del ángulo 1 dividido el coseno del ángulo 2. Es prácticamente lo mismo. Se recuerda que por multiplicación de fracciones es prácticamente lo mismo. Lo único que hice fue encerrar entre paréntesis los cosenos a ir trabajando en orden. Entonces acá tengo, vamos a hacer la sustitución. Aquí ya tengo, esta es una ecuación 3. ¿De acuerdo? Media vez tengamos nuestra ecuación 3, vamos a sustituir. Aquí les voy a poner. Sustituimos la ecuación 3 en la ecuación 2. La ecuación 2 era la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, en lugar de la tensión 2, vamos a poner la ecuación 3.
Entonces ponga mucha atención a lo que vamos a realizar a continuación. La ecuación 2 es esta. Tensión 1 por el seno del ángulo 1 más la tensión 2 por el seno del ángulo 2. Ajá. Y aquí menos peso es igual a 0. Esta es la ecuación 2. ¿Y qué voy a sustituir aquí? La tensión 2. Este valor de acá por esta ecuación de acá. Entonces, vamos a ir sustituyendo tensión 1 por el seno del ángulo 1 más, ya sabe que en lugar de tensión 2 ponemos la ecuación tensión 1 por el coseno del ángulo 1 dividido el coseno del ángulo 2. Luego multiplicamos por el seno del ángulo 2 menos el peso es igual a 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Pregunto, chicos, ¿hay alguna duda? Bueno. Entonces, pongamos mucha atención. Aquí vamos a utilizar conocimientos de trigonometría. Entonces, se recuerda que en los vectores, si nos quedaba un seno de un ángulo arriba y teníamos el coseno del mismo ángulo abajo, eso se convertía en tangente. Entonces, eso va a suceder acá. Ponga atención a lo que va a pasar. Tensión 1 por el seno del ángulo 1 más tensión 1, seno del ángulo 2 arriba y coseno del ángulo 2 abajo, se convierte en tangente del ángulo 2 por el coseno del ángulo 1. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. Seno del ángulo 2 dividido coseno del ángulo 2 se convierte en tangente del ángulo 2. Y como arriba tenemos coseno del ángulo 1, eso sí no se convierte en tangente, entonces lo sigo poniendo. Menos el peso es igual a 0. Y ahí ya tenemos nuestra ecuación. ¿Para qué nos va a servir esto? Nos va a servir para poder despejar. Como ya tenemos tensión 1, ya podemos aplicar factorización. Entonces, para ese proceso, nos vamos a pasar de este lado, pues, tenemos más espacio para no borrar y que ustedes tengan la información ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar, y el peso está aquí negativo, pasa a ser positivo del otro lado, y de una vez vamos a factorizar las tensiones. Entonces, me queda tensión 1 por el seno del ángulo 1, más la tangente del ángulo 2 por el coseno del ángulo 1. Recuerde, como el peso se pasó del otro lado, esto va a ser igual a el peso. Entonces, esto de acá está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, tengo la tensión 1 es igual al peso dividido el seno del ángulo 1 más la tangente del ángulo 2 por el coseno del ángulo 1. Y ahí ya puedo sustituir mis datos porque ya conozco todos los datos. Entonces tengo el peso, que son 122 newtons, el seno del ángulo. ¿Cuál era el valor del ángulo 1, jóvenes? Señor, si no estoy mal, es 37 grados. Correcto. Entonces sería seno de 37 grados más la tangente del ángulo 2. ¿Cuál era el ángulo 2? 32 grados. ¿30 y qué? 32 grados, señor. No, el ángulo 2, si no estoy mal, era 53 grados. ¿Eran 57, señor? 57.
¿Sí? No, son 53 grados. Entonces acá, perdón, ahí sí eran 53 grados. Entonces aquí tenemos el coseno del ángulo 1, que son 37 grados. Entonces hagamos estas operaciones en la calculadora y hallemos entonces la tensión 1. Recuerde que primero tenemos que realizar la suma de abajo para poder dividir después. Entonces operemos estas funciones y después me dan el resultado de la tensión. Muy bien, ¿cuál sería entonces el resultado de la tensión 1? 64.21, no. 64.21, no, es muy pequeña la cantidad. Lo que podemos hacer es primero operar tangente de 53 en su calculadora, tangente de 53, luego ponemos multiplicado por coseno de 37, luego le sumamos el seno de 37 y ponemos el resultado. Luego dividimos 122 dentro de ese resultado y ya me va a quedar la tensión 1. Señor, a mí me dio 3.49. 73.49. Correcto. La tensión 1 es 73.49 newtons. Entonces ya tenemos la primera tensión, pero como nos falta encontrar la segunda tensión, lo que hacemos es sustituir la tensión 1. Recuerda que teníamos una tensión 3 acá, teníamos una ecuación 3, perdón, aquí solo podemos sustituir la tensión 1 y como ya conocemos los ángulos, ya podemos encontrar la tensión 2. Entonces yo digo tensión 2 es igual a la tensión 1, que son 73.49 newtons, multiplicado por el coseno de 37 grados, dividido dentro de el coseno de 53 grados. ¿Cuál sería mi tensión 2? A ver, chicos, ¿cuál sería entonces mi tensión 2? 97.52. Muy bien, 97.52 newtons. Entonces ya tenemos la tensión 2. Ahora, recuerde que el problema decía que para que el semáforo se mantuviera en reposo o se mantuviera así, digamos, en el sistema de cuerdas, la fuerza que se le aplicaba a cada una de las tensiones no tenía que pasar de 100 newtons. Entonces a la tensión 1 se le aplica una tensión de 73.49 newtons y a la tensión 2 se le aplica una tensión de 97.52 newtons. Se cae el semáforo. A ver, chicos, se cae el semáforo. Señor, ¿podría volver a explicar lo de la tensión 1? Lo de la tensión 1. Ah, ya. Bueno, recuerde que la tensión 1 empezamos a trabajarlo desde que sustituimos en la ecuación 3. Entonces, teníamos, usted tiene anotada la ecuación en su cuadernito, teníamos la ecuación 3 que sustituíamos, despejamos, nos quedó tensión 1 por el coseno del ángulo 1 dividido el coseno del ángulo 2.
¿De acuerdo? Esa era nuestra ecuación 3. Y esa la íbamos a sustituir en la tensión 1, perdón, en la ecuación 2. La ecuación 2 era tensión 1 por el seno del ángulo 1 más la tensión 2 por el seno del ángulo 2 menos el peso es igual a 0. ¿Te recuerdo? Acá se la voy a poner. Tensión 1 por el seno del ángulo 1 más la tensión 2 por el seno del ángulo 2 menos el peso era igual a 0. Pero en lugar de tensión 2, yo iba a colocar la ecuación 2, la ecuación 3, que era esta, donde la misma que utilizamos para hallar la tensión 2. Aquí teníamos la tensión 1 por el coseno del ángulo 1 dividido el coseno del ángulo 2. Entonces aquí en lugar de poner tensión 2, pusimos esta ecuación de acá. No sé si vamos bien ahí. Sí. Ok. Entonces, aquí sustituíamos y nos quedó una ecuación parecida a la que a la que le voy a poner a continuación. Entonces me quedaba tensión 1 por el seno del ángulo 1, más la tensión 1 por el coseno del ángulo 1 y por el coseno del ángulo 2. Entonces acá ya multiplicada por el seno del ángulo 2 menos el peso, eso es igual a 0. Pues permítanme, acá le voy a proyectar. Acá ya nos quedaba algo parecido acá. Entonces lo que hice fue, recuerden, teníamos tensión 1 por el seno del ángulo 1 más tensión 1. Ahora, tenía seno del ángulo 2 arriba y coseno del ángulo 2 abajo. Esto que usted puede ver acá, seno del ángulo 2 acá arriba y coseno del ángulo 2 abajo, se convertía en tangente. Tangente del ángulo 2, y como el coseno del ángulo 1 no tenía cómo eliminarse, entonces lo seguimos poniendo. Menos peso es igual a 0. De ahí salió la ecuación. Luego si ya nos ponemos en la parte de acá, y ya nos queda algo parecido a esto. Aquí ya podíamos factorizar. En la parte de abajo, mire, ya tenemos un factor en común que era la tensión 1. Acá, mire, si se puede dar cuenta, entonces aquí sí ya podíamos factorizar, pero para factorizar necesitaba pasar el peso al otro lado. Como el peso está negativo, pasa a positivo. Entonces me queda de la siguiente manera. Aquí ya pasé el peso. Entonces acá en la parte de arriba factorizamos, el factor común era la tensión 1, entonces dentro de paréntesis ya me quedaba seno del ángulo 1 más tangente del ángulo 2 por coseno del ángulo 1. Y esto estaba multiplicando, pasó a dividir, entonces aquí ya despejamos la tensión 1, ya solo sustituimos los valores. El peso tenía un valor de 122 newtons, el seno del ángulo 1 eran 37 grados y el ángulo 2 53 grados. Entonces aquí sustituimos los valores, operamos cada una de las funciones de acá y las divisiones y obtuve la tensión 1 que es de 73.49 newtons. No sé si resuelvo su duda. Sí, señor, gracias. Ok. Entonces acá, como ya tenemos la tensión 2, ya solo tenemos que analizar. El semáforo no se cayó porque las tensiones aplicadas sobre las cuerdas que estaban en la parte de arriba no superan los 100 newtons. Mira, acá tengo 73.49 newtons y acá tengo 97.52 newtons. Entonces el semáforo continúa en reposo. Si por ejemplo usted quisiera cambiarle los ángulos, ya sea aumentarle a uno o aumentarle a otro, disminuirle los ángulos o aumentar los ángulos, se podría, para ver en qué ángulo, por ejemplo, supera una tensión de 100 newtons y ahí sí el semáforo sí ya se cae. Pero eso ya lo puede ir trabajando usted en su cuadernito.
Entonces, no sé si hay alguna duda o pregunta alguna otra duda o pregunta con este ejercicio. Yo considero que está fácil. Si no hay dudas ni preguntas, entonces puedo preguntarles si hay alguna duda o cuestión al laboratorio que yo les dejé para este viernes, para que pueda resolverla de una vez. Señor, Todo claro. Sí. Sí, dígame. ¿podría resolver el ejercicio 5 de la hoja PA? Ah, bueno, donde Las tenemos poleas. ¿Sí? Ah, ok, correcto. Entonces, aquí voy a borrar en medio para que podamos hacer nuestro diagrama. El ejercicio 5 es algo bien sencillo de realizar. Solo lo único que tenemos que hacer es algo parecido a lo que hicimos acá, solo que ya es más fácil porque solo tenemos dos masas. Mira, te lo voy a explicar. Acá tenemos nuestro sistema de poleas. De este lado tengo la masa 1 y de este lado tengo la masa 2. ¿Se recuerdan cuáles eran las magnitudes de las masas? Era de 0.5. Ajá, para la masa 1 y la masa 2 es 0.2. 0.2 kilogramos. Ujú. Correcto. Entonces, si no estoy mal, me pedían la tensión. Lo primero que hago son los diagramas de cuerpo libre. Vamos con la masa 1, hacia arriba tengo la tensión y hacia abajo tengo el peso. Masa 1 por gravedad. Y vamos con la masa 2. Hacia arriba también tengo la tensión y hacia abajo también tengo el peso, masa 2 por gravedad. Ahora, si yo me pongo a analizar cómo son las masas, la masa 1 es más grande o pesa más que la masa 2. Por lógica, yo sé entonces que la masa 1 va a jalar a la masa 2 y este sistema va a ir para abajo y esta va a ser jalada hacia arriba. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas para la primera masa. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque hay movimiento. Entonces acá ya me pongo a analizar. El movimiento va hacia abajo. ¿Qué fuerza tengo hacia abajo? El peso. Entonces el peso va a ser positivo. Masa 1 por gravedad. Y hacia arriba yo tengo la tensión. Va en contra del movimiento, entonces la tensión es negativa. Y eso es igual a masa 1 por aceleración. Ya tengo entonces acá mi primera sumatoria. Lo que puedo hacer es despejar de una vez la tensión. Entonces me queda menos tensión es igual a masa 1 por aceleración menos masa 1 por gravedad. Entonces la tensión es igual, como acá se multiplicó por menos 1, me queda masa 1 por gravedad menos masa 1 por aceleración. Y ya tengo despejada la tensión en el primer sistema. Ahora nos vamos al segundo sistema, a la masa 2, y vamos a hacer también nuestra sumatoria de fuerzas. Entonces yo vengo acá y digo, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa por aceleración. Recuerde que esta también está en movimiento. Entonces acá tengo la tensión. Ahora, la tensión va hacia arriba y el movimiento de esta masa también va hacia arriba. Entonces la tensión es positiva. El peso va hacia abajo, va en contra de su movimiento. Entonces me queda menos masa 2 por gravedad es igual a la masa 2 por aceleración.
Entonces ya tengo, aquí solo tengo que despejar, me queda tensión es igual a masa 2 por aceleración más masa 2 por gravedad. Y ya tengo despejada la tensión en el segundo sistema. Esto y esto es igual. ¿Por qué? Porque la tensión es la misma en las dos masas. Entonces lo que hago es hacer una igualación de las tensiones y me queda masa 1 por gravedad menos masa 1 por aceleración es igual a la masa 2 por aceleración más la masa 2 por la gravedad. Entonces lo primero que hago es, como yo ya conozco el valor de la masa, ya conozco el valor de la gravedad, solo me falta conocer el valor de la aceleración, entonces la voy despejando. Esta de acá la vamos a dejar de este lado, entonces me queda masa 1 por gravedad menos masa 2 por gravedad, esto estaba acá positivo, pasó negativo, y esto es igual a la masa 2 por la aceleración, más la masa 1 por la aceleración. Aquí aplicamos factorización, y me queda de la siguiente manera, masa 1 por gravedad menos masa 2 por gravedad, es igual a la aceleración, multiplicado por la suma de la masa 2 y la masa 1. Aquí lo pudo poner usted masa 1 más masa 2, pero ahí no afecta al resultado. Entonces aquí ya tengo la fórmula de aceleración, que es igual a masa 1 por gravedad menos masa 2 por gravedad, masa 2 más masa 1. ¿Cuál sería el valor de mi aceleración ya sustituyendo los datos entonces? Media vez encontremos la aceleración, ya podemos sustituirla en cualquiera de estas dos fórmulas que están acá. Ya la sustituye ya sea en este sistema de acá o en este sistema de acá y le va a salir el mismo resultado. Así se resuelve este problema. No sé si hay alguna duda o pregunta con relación al planteamiento o algún proceso que hicimos acá. No sé si resuelvo su duda o la guío más o menos cómo realizar el ejercicio. Sí, señor, gracias. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda o inquietud con relación a los ejercicios que hemos visto el día de hoy o lo que hemos visto ahorita o con relación al laboratorio? No, señor, todo claro. Ok. Entonces, si no hay más dudas ni preguntas, yo digo que damos por finalizada nuestra clase del día de hoy. Yo espero que así, dando clases en pizarra, sea un poquito más entendible. Recibiré sus comentarios en el grupo de dudas de WhatsApp. Entonces, ahorita les voy a poner una actividad en el grupo de dudas. Es para la asistencia. La primera persona que me envíe el problema resuelto va a tener 2 puntos extras en el curso de física. Y entonces, cualquier duda o pregunta, estoy para su servicio. Y que tengan un feliz día.